César Mirafuentes. Adelante. Bueno, buenos días, compañeros. A continuación les voy a presentar mis avances de tesis doctoral, que en lo que refiere a este apartado es específicamente a dos capítulos, como lo vamos a ver a continuación. Es el capítulo 2 y el capítulo 3. Con respecto al capítulo 2, lo referente es a la cuestión del subcapítulo 2.2, en donde se me hicieron algunas observaciones sobre que habría de que profundizar respecto a cuál es la causa por las cuales las desigualdades generan fricción social, en tanto que el capítulo 3 se refiere al vínculo entre ideología y riqueza, libertad republicana, y finalmente es una parte del concepto, operación y condiciones para la aplicación de la renta básica, que es básicamente el mecanismo de redistribución que se busca implementar, bueno, más bien que se busca plantear a través de esta tesis de investigación. En principio, con lo que refiere a la fricción social como consecuencia de la concentración de la riqueza, ahí de lo que verse este capítulo es de lo siguiente. Primero, ¿por qué se parte de la pregunta, ¿por qué nos conviene vivir en sociedades más igualitarias? En este sentido, lo que se reflexiona en torno a las sociedades desiguales es que generan algunos tipos de efectos nocivos para la sociedad. ¿Como cuáles? Bueno, en tanto a la esfera económica, lo que hace es que reduce el crecimiento, no permite que se generen procesos económicos de alto crecimiento, se reduce la movilidad social y se deprime la productividad del trabajo. Con respecto al ámbito de la esfera de la sociedad, entre mayor sea la desigualdad, esto puede generar diversos trastornos mentales, así como ansiedad y estrés, y esto, digamos, se encuentra vinculado a diversas investigaciones que se han realizado en torno a la salud mental. En tanto en la esfera política, entre mayor desigualdad exista, va a existir una mayor incidencia de los mercados en las tomas de decisiones públicas. Igualmente, aquí, en tanto sea mayor la desigualdad, lo que vamos a ver es que estas tres esferas, tanto economía, política y sociedad civil, deben de estar equilibradas para que ninguna de ellas domine y no se generen crisis sociales, ¿no? El autor de Sousa Santos nos explica que en el caso del mercado ha sido una de las instituciones que ha predominado mayormente en la sociedad y eso ha generado diversas crisis. Bueno, se podría decir que estos tres esferas son las que se ven afectados entre mayor desigualdad exista. Ahora bien, estos efectos que se asocian a la concentración de la riqueza, ¿qué es lo que genera esta fricción social cuando existe mayor concentración? Bueno, en principio partamos de las condiciones materiales mínimas de existencia. Diversos autores que plantean la renta básica o el ingreso ciudadano mencionan que el punto de partida es justamente solucionar en principio las condiciones materiales mínimas de existencia. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos ciertas necesidades sociales, las cuales muchas veces no se ven cubiertas por estas altas brechas de desigualdad y lo que ocurre, existen cuotas de libertad que se van a ir perdiendo. Entonces, si estas condiciones materiales mínimas de existencia no se satisfacen, lo que va a ocurrir es que esos efectos que ya acabo de exponer se van a seguir atenuando cada vez más. Ahora bien, ¿qué efecto trae esto en las sociedades? En principio, afecta a la cohesión social. La cohesión social la vamos a entender como un sentimiento asociado hacia la unidad y la solidaridad comunitaria. Es decir, es el anhelo que nosotros buscamos para vivir en comunidad, pero que lo respaldamos a través de los vínculos sociales que vamos generando. ¿Qué sucede acá? Lo que se ha podido ver a través de diversos estudios es que entre mayor sea la concentración de la riqueza, lo que va a generar es un desgaste social y eso se va a ver reflejado a través de indicadores como el índice de desarrollo humano. Y esto lo confirma la CEPAL a través de diversos estudios que ha realizado en Europa y en América Latina, que en sociedades más desiguales el índice de desarrollo humano es menor con respecto a sociedades más igualitarias. Ahora bien, con respecto a este planteamiento, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Entre más igualitaria sea la sociedad, la cohesión social va a ser mayor, pero al contrario, entre más desigual sea, la fricción social va a ser mayor.
¿Y esto qué podemos entender como el concepto de fricción social? Pues es la propensión al conflicto que desestabiliza la paz social. Y esto lo podemos ver a través de diversas problemáticas sociales que existen, como el crimen organizado o algunos otros como vinculado a la trata de blancas, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el vínculo que existe entre la ideología y la riqueza? Con respecto a este apartado, lo que nos mencionan algunos autores como Amable y Tello es que, si bien es cierto, existe una ideología que va a basarse a través de, en este caso, la ideología liberal, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Va a ocurrir que esta ideología se va a utilizar para justificar la acumulación y concentración de la riqueza. Es decir, va a ser socialmente aceptada y a través de estas ideologías se va a dar pauta a que sea vista como algo que es normal tener acumulación de riqueza en exceso. Entonces, lo que nos van a mencionar estos dos autores, Amable y Tello, va a ser que se utiliza la ideología neoliberal para justificar la concentración de la riqueza y así no sea posible generar mecanismos para su desconcentración. Con respecto a la libertad republicana, que es el criterio normativo de la renta básica o el ingreso ciudadano, ¿por qué hablamos de libertad republicana? Lo que nos mencionan diversos autores del ingreso básico es que cuando existe mayor desigualdad, nuestras cuotas de libertad se van reduciendo. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Cuando el mercado determina cierto precio del salario, el cual no satisface las condiciones mínimas de existencia, lo que va a ocurrir es que las personas se van a ver obligadas a realizar muchas veces trabajos que no quieren hacer, pero que los realizan con tal de tener las condiciones mínimas de subsistencia. A esto se refiere a las cuotas de libertad que se van a ir perdiendo entre mayor sea la brecha de desigualdad. Entonces, va a suceder que el concepto de libertad republicana se basa en principio en no ceder la voluntad propia para tomar decisiones. Segundo, significa la ausencia de interferencia arbitraria por alguien más o por algún tipo de institución. Es decir, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si nuestras decisiones son interferidas, ya sea de manera personal o por alguna institución, estamos cediendo cuotas de libertad y esto va a hacer que nuestra libertad social se vea cada vez más reducida. Entonces, a esto se plantea, digamos, en el plano normativo, en tanto que debe ser un mecanismo que responda a este criterio que es el de la libertad republicana. Ahora bien, el concepto, ¿de qué se trata la renta básica o el ingreso ciudadano? Acá lo que se trató de abordar en este capítulo es de determinar ciertas características de este mecanismo. En principio es un mecanismo de redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque se trata de un pago en efectivo que es otorgado como un derecho de ciudadanía, el cual es individual, universal y no condicionado, y se gestiona por parte de la administración pública en cualquiera de sus tres niveles, sea local, estatal o federal. Ahora bien, ¿y por qué decimos que es un mecanismo de redistribución? Porque en el ciclo de acumulación de riqueza, lo primero que tenemos que asociar es cómo el ingreso se va a ir transformando en bienes de capital que van a ir produciendo o generando mayor riqueza y a su vez mayores ganancias. Entonces, al haber una redistribución que es postmercado, precisamente por eso se trata de un mecanismo que redistribuye, porque no se encuentra en la etapa del mercado o de premercado, sino es una etapa de postmercado. Ahora bien, con respecto a su evaluación para su factibilidad en operación, existen 4 tipos de factibilidades, de acuerdo al autor Ovejero. Está la factibilidad normativa, la teórica material, la práctica y la reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta básica como mecanismo de redistribución debe ser factible y plausible en estos 4 términos. En el término normativo se trata de que las instituciones adopten ciertas pautas de comportamiento ad hoc a este mecanismo de redistribución. Es decir, institucionalmente debe de estar dado las condiciones para que el ingreso ciudadano se constituya como un derecho de ciudadanía más que un programa público. La otra, que es la factibilidad teórico-material, se refiere al aspecto de que para que se genere cualquier programa público, ya sea de
de transferencias monetarias o de algún otro tipo, debe de haber una plausibilidad teórica, es decir, que sea congruente con la teoría vigente y no solamente eso, sino que también se pueda materializar en los términos del mercado vigente. La otra, que es la factibilidad práctica, se refiere a qué tan plausible es implementar estos tipos de mecanismos con las instituciones y los actores vigentes. Si los actores no están dispuestos a llevar a cabo estos mecanismos de redistribución, pues nada más no se puede llevar a cabo. Y también las instituciones deben de estar adecuadas a estas normatividades, a estas pautas normativas, que son también teóricas, pero que también son prácticas. Y finalmente tenemos la factibilidad reproductiva, en tanto que se refiere a que el mercado y la situación social vigente no debe de cambiar. Es decir, cuando se implemente este tipo de mecanismos, las condiciones deben de permanecer. Sí deben de existir cambios, pero no deben de existir cambios estructurales, sino deben de ser cambios focalizados a las áreas en las cuales se busca implementar este tipo de mecanismos. Bueno, y finalmente voy a hablar ahorita un poco más a fondo de la factibilidad normativa, que es la que me tocó cubrir en este trimestre, y sería todo. Bueno, en tanto a la factibilidad normativa, ¿a qué se refiere esto? Tenemos en principio que el criterio normativo es la libertad republicana. Para que sea plausible la renta básica o el ingreso ciudadano, necesita haber, en principio, una reforma que lo establezca como un derecho de ciudadanía. Esto ya se ha intentado. Desde el 2006 ha habido diversas reformas impulsadas en el Senado por Movimiento Ciudadano, el PRD, y la última fue impulsada por la coalición del PAN con el PRD. Sin embargo, no ha pasado porque el Senado ha argumentado que se trata de un derecho que es contradictorio a la Constitución. Es decir, que en la Constitución ya asegura el derecho de existencia y por lo tanto argumentar que se debe de integrar un nuevo argumento constitucional que asegure la existencia de los ciudadanos ya no es válido. Y por otro lado, que la Constitución también respalda los derechos humanos y en ese sentido, pues no habría caso para realizar una reforma constitucional. Entonces, de lo que trata la factibilidad normativa es que si nosotros no tenemos instituciones que se rigen a partir de un criterio normativo de libertad republicana, que es decir, el derecho de existencia y no ceder la voluntad hacia otras personas o hacia instituciones, lo que va a ocurrir es que este mecanismo va a tener diversas dificultades para ser implementado. Aquí lo que tenemos que observar en la factibilidad normativa es que las leyes que se encuentran vigentes y que regulan a las instituciones, sobre todo a aquellas que se dedican a la elaboración y aprobación de la política pública y específicamente de la política social, sean acordes con el ingreso básico, que es decir, acorde al criterio normativo de la libertad republicana. Y bueno, esto sería todo por parte mía. Fue a grandes rasgos, pues, lo que se elaboró a lo largo de este trimestre o que se está elaborando a lo largo de este trimestre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le toca el turno al alumno lector, Laura Montiel. Buenos días a todos. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer la tesis de César desde el trimestre pasado. Y bueno, pues en esta ocasión la leí con más detalle porque ya la tenía desde el trimestre anterior y también revisé la parte que avanzó en este trimestre. Con la explicación que presentas ahorita, pues hay cosas que me quedan mucho más claras. Sin embargo, a lo largo del documento yo puedo encontrar muchas afirmaciones que no tienen como tal un sustento teórico. Entonces, pues voy a leer un poquito dar un poquito mis sugerencias para ver si puedes, acatarlas. Bueno, para empezar, creo que desde la revisión del título, creo que todavía está bastante poco aterrizado tu problema de investigación. Por ejemplo, recordando los cursos de metodología, bueno, el diseño de proyecto con el doctor Llamas, me surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, al inicio de
del título, ¿no? Tu título es bastante largo. Pareciera que no tuvieras definida tu unidad de análisis. Por ejemplo, dices el ingreso básico como mecanismo de redistribución del excedente económico, pero después hablas sobre la desigualdad por riqueza. Sin embargo, cuando yo leo la tesis, a mí me parece que confundes algunos conceptos como desigualdad por riqueza, redistribución del ingreso, pobreza, patrones de consumo, lo cual pienso que sería muy importante que, pues no sé si exista alguna persona que pueda leer así con mucho más detalle tu trabajo desde los primeros capítulos. Me cuesta trabajo todavía creer que algunos capítulos no están terminados. No sé si será porque así están redactados. Por ejemplo, lo que te había comentado el trimestre anterior, no le veo estructura a tus capítulos. Por lo general, los capítulos deben tener una introducción en la cual dices cuál es el contenido del capítulo, a qué es a lo que llegaste y cuáles son los resultados, ¿no? Y además de ello, vincularlos con tus objetivos de investigación que planteaste en tu protocolo, que el protocolo a mí me parece que está muy bien hecho. Ahora bien, como ya te había dicho, pienso que tu trabajo pues intenta alejarse del mainstream de la teoría económica. Sin embargo, pues te decía, hay algunas afirmaciones que tú haces sobre que la teoría economicista, tú así dices, la teoría economicista no es suficiente para explicar la desigualdad y después para explicar la pobreza o la redistribución del excedente, ¿no? También haces tú una definición que propones sobre lo que es el excedente, la riqueza. Aquí la tengo, la definición. Es al final del primer capítulo. Bueno, dices que es un stock neto compuesto por bienes de capital valuados a precios monetarios de mercado, el stock descontado de los pasivos, lo cual se adquiere por su virtual producción, ganancias, beneficios cuando se ejerce en la actividad económica. Este stock puede apropiarse y acumularse por las ganancias y beneficios. Es decir, pienso que deberías aterrizar más el objetivo de tu investigación. En general, eso es lo que yo puedo observar. Ahora, te digo que pienso que es muy, muy importante que trates de enlazar las ideas. ¿Por qué? Porque se trata de generar una línea de exposición. Por ejemplo, ahorita lo que presentas del capítulo 2, del 2.2, veo que está totalmente desligado del 2.1, del punto 2.1, donde tú presentas modelos abstractos que son de redistribución del excedente. Y al final de esta presentación de los modelos que son BIDART, algunos, o sea, de redistribución del excedente, que son modelos clásicos, donde sí es el aporte de estos modelos es que sí distinguen entre clases sociales porque son sociedades asimétricas, pero hay una abstracción, es decir, producción simple. Entonces, la redistribución del ingreso o del excedente económico, que es lo que tú buscas, al final haces una conclusión que me parece que no está correcta. Por ejemplo, dices, a partir de que estos modelos ya se presentan, se pueden analizar que los patrones de consumo dentro de una sociedad capitalista pues generan, no sé, algunas distorsiones. Pienso que no puedes hacer una aseveración así cuando presentas un modelo muy abstracto, porque los patrones de consumo pues son otra cosa. Es decir, si tú quieres analizar los patrones de consumo, te tienes que ir a analizar, no sé, por ejemplo, el nivel de ingreso salarial por cuestión sectorial, por cuestión geográfica, es decir, hacer microeconometría para que tú puedas analizar ese tipo de cosas. Por eso pienso que hay una necesidad de fortalecer tanto la teoría como el objetivo que tú tienes. Te digo, lo que pensé al leer los capítulos, pienso que todavía no están concluidos ninguno de ellos, lo cual pues sí es preocupante porque pues ya estamos en el tercer año. Y te decía, no veo clara lo que es tu unidad de análisis. Si son el gobierno, las familias, los hogares, las firmas, las empresas. En el título mismo dices redistribución del ingreso, ingreso básico, riqueza. Es decir, no me queda claro todavía cuál es tu objetivo de investigación. Y bueno, en el caso, yo pensé que tu avance del trimestre, porque pues yo comparé los archivos, porque no me dijiste cuál era tu avance del trimestre, tuve que comparar el archivo anterior y el archivo actual.
pues presentas algunos gráficos que pienso que pueden ser mejorados porque se pierde al momento de que tú analices tantos países y en una serie de tiempo tan larga, se pierde pues cuál es cuál. O sea, sí es importante que procures mucho el formato. No sé cómo hiciste esos gráficos, pareciera que los tomaste de una página y los pegaste, entonces creo que pues tienes que también hacer tú tu propio trabajo, ¿no? De descargas la serie, le das detalles, tratas de que se arregle porque al momento de que imprimas tu tesis es importante que los lectores puedan distinguir cuál es la serie de tiempo de cada país. Como te decía, pienso que la investigación tiene mucho potencial, sin embargo, sí es importante que tu asesora revise el contenido así actual hasta el momento y que depuren muchas cosas que yo veo que sí es importante, pues que no están afirmando o abonando la discusión que tú buscas y sobre todo darle una estructura, una línea de argumentación. En lo personal, yo te sugeriría que te bases más en tus objetivos, en los objetivos que tienes que te planteaste en tu investigación y que trates de ligar cada uno de tus capítulos con objetivos particulares para que de esta forma pues tengas un trabajo con una estructura sólida. Y tampoco encontré como tal el contexto o por qué no me queda claro por qué tienes la postura de decir que tu tesis tiene una definición heterodoxa. Sería bueno que lo definieras, porque así podrías dar mayor distinción a tu trabajo. Y pues nada más serían esos mis comentarios. Muchísimas gracias. A continuación, le toca el turno a los lectores especializados, las lectoras especializadas. Le vamos a dar la voz a Carmelina Ruiz. Buenos días, todavía, buenos días. Un gusto poder conectarme en esta ocasión. Recién remití a la coordinación el texto revisado, el último que envía César, y yo en particular tengo observaciones muy puntuales porque algunas de las que ya había hecho han sido atendidas por el estudiante de doctorado. Efectivamente, esta necesidad de enlazar las conclusiones de los capítulos de los capítulos que se cierran con el preámbulo que inicia, pues es una observación que en este último documento ya observo respecto del capítulo segundo y el tercero. Hay, César, algunas cuestiones que habría que cuidar en términos de afirmaciones o de planteamientos concretos. No quisiera ser muy repetitiva porque me parece que la función de revisión sobre el documento ya cumple estas observaciones, pero, por ejemplo, cuando afirmas que la producción de riqueza no corresponde a un proceso individual y por lo tanto su apropiación y acumulación en muy pocas manos es un resultado atípico que, si bien corresponde al sistema económico capitalista, no amerita ser permitido. Ahí se cae en una contradicción, habiendo reconocido que efectivamente el sistema capitalista se basa en el proceso de acumulación y que la acumulación se sustenta en la apropiación de los excedentes por minorías, cuestión que después desarrollas en este mismo sentido y de manera fundamentada más adelante, pues hace que esta afirmación, por ejemplo, que está en la página 33 de tu documento, pues carezca no solo de sentido, sino incluso de pertinencia. Me parece, César, que algo que yo había comentado en revisiones anteriores, que en esta posición heterodoxa que adoptas,
pues se vale plantear de manera directa el contrapunto o esto es, tenemos dos instituciones, el mercado y el Estado, un mercado que funciona bajo la lógica del sistema capitalista, entonces centrarnos claramente en el papel regulador del Estado y redistributivo del Estado, ¿no? Entonces yo creo que eso evitaría pues algunas de estas inconsistencias que de repente se nos van en el texto. Por lo demás, veo que concretas de mejor manera los títulos en los apartados, que cierra de mejor forma el capítulo 2 y que se presenta, me parece que salvo por la parte conclusiva, la mayor proporción del desarrollo del capítulo 3. Aquí, y para no abusar del tiempo, ya estoy mirando el reloj, pues solo la invitación a ya dar el paso hacia el capítulo 4, que va a ser el desarrollo de las ideas propias, cuidando mucho que los modelos que han sido tus referentes puedas ejercer este diálogo entre lo que va a ser tu propuesta y lo que has venido revisando, porque me parece que ya la revisión de la literatura ya está agotado y que lo interesante sería ver tus aportaciones. Gracias, doctor, y gusto en saludarles a todos. Muchísimas gracias. La otra lectora especializada es Gabriela Pérez. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, primero, César, felicitarte por el trabajo hecho. Yo sé que no es fácil hacer una tesis de doctorado, entonces hay que echarles muchos ánimos, ¿no? Para que continúen con eso. A ver, mis comentarios. Creo que una de mis preocupaciones es que estás confundiendo desigualdad y pobreza, ¿no? En esa parte en donde estás poniendo las series históricas, ¿no? Del ingreso per cápita, había que aclarar si es en términos constantes, ¿no? Pues sí, se ve obviamente que el ingreso en las diferentes regiones que pones, ¿no? Va incrementando, ¿no? Pero creo que tu pregunta principal es si la renta básica o el ingreso universal es un mecanismo capaz de solucionar las desigualdades que se generan, ¿no? Entonces, porque desigualdad y pobreza no son lo mismo, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros en ese aspecto. Y tú entras, creo que, o sea, tu pregunta principal es efectivamente si este mecanismo de política pública puede solucionar esas desigualdades, ¿no? Entonces, tienes todo el capítulo primero sobre qué significa la riqueza, ¿no? Pero entonces hay que ver la distribución de la riqueza, no solamente el abatimiento de la pobreza o del incremento del ingreso per cápita, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí una serie de cambios, buscar las cifras sobre desigualdad, ¿no? Efectivamente, para ver si esa desigualdad ha incrementado, ¿no? En estos también tienes ahí que, bueno, estos indicadores, toda una discusión sobre los debates sobre los indicadores, ¿no? Si son, si efectivamente podemos confiar en ellos. Yo me ahorraría eso, son los que tenemos constructos sociales que de alguna manera tratamos de convertir en algo medible, ¿no? Esa yo la podría ahorrar. Concuerdo con algunas cosas, con otras no, de los comentarios iniciales, ¿no? Pero creo que efectivamente hay que ligar mejor tus capítulos, ¿no? En eso, efectivamente, porque los tienes a veces como bloques, todavía hay que hacer un trabajo de hilar, ¿no? Es la argumentación que estás haciendo, ¿no? Partiendo
de la riqueza, ¿no? Luego entrando en temas de distribución con el modelo, ¿no? Y por qué se necesita el Estado, ¿no? Y qué significa la renta básica y si efectivamente esta va a poder solucionar esos problemas de desigualdad. Hablas sobre desigualdad y cohesión social, ¿no? Que efectivamente la desigualdad en la riqueza, ¿no? Causa una merma en la cohesión social. Aquí yo creo que habría que fortalecer el argumento, buscar evidencia sobre esta relación, ¿no? Porque podemos tener países más igualitarios, ¿no? En términos de riqueza, pensemos en África, ¿no? Y que hay conflictos sociales y cohesión social disminuida, ¿no? Y tenemos violencia, y tenemos corrupción, y tenemos una serie de cosas, entonces no podemos atribuirle, ¿no? De una manera lineal y causal, simple, los conflictos sociales a la desigualdad. Podemos entrar en muchos debates sobre si el mercado es un mecanismo, una institución que genera inequidades, ¿no? Quizá podemos estar de acuerdo, pero tu argumento en muchas ocasiones es que esta élite malvada generó un esquema de desigualdad, ¿no? Y esto tiene que ver más con lo político que con la institución de mercado, pero bueno, esa es toda una discusión. Pero entonces necesitas fortalecer ese argumento, porque además en tu capítulo inicial sobre riqueza, ¿no? Tomas la teoría clásica, ¿no? La marxista, pero dices, bueno, a la teoría neoclásica no la voy a considerar, ¿no? Y sin embargo, mucho de tu texto, ¿no? Está en contra de la institución más importante de la teoría neoclásica, que es el mercado, ¿no? Entonces ahí, eso es algo para pensarse, ¿no? En términos generales de formato, creo que lo veo más ordenado, no le veo muchos problemas, salvo esta vinculación que es importante, ¿no? O sea, plantéate un esquema mental, yo creo, ¿no? Para ver cómo estas partes se integran, eso es importante lo que te decía Diana, ¿no? Y cuál es tu pregunta y cómo estos diferentes capítulos contestan a diferentes preguntas del agregado, ¿no? Una cosa que a mí me gustaría ver, pero eso ya está al gusto del cliente, es la redacción en plural, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo decir yo, hablar en primera persona, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, ¿no? Y pues creo que ya por cuestión de tiempo, ¿no? Ya lo dejaría ahí. Pero gracias, muchas felicidades por el avance, César, y a darle. Muchísimas gracias. Bueno, con esto concluimos la presentación de César. A continuación vamos a